hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben que el Plan Nacional de Desarrollo, o también se llama Plan Plurianual de Inversión, es como una hoja de ruta, como esa bitácora que el gobierno pone a consideración, lo presenta ante el Congreso de la República y se explican cómo los lineamientos de los próximos 4 años en materias distintas, política, económica, social, seguridad, con la idea pues de facilitar el funcionamiento del Estado. De todas maneras, cada Plan Nacional de Desarrollo siempre es objeto de muchas críticas. De eso seguramente tendríamos y vamos a tener la oportunidad de hablar de esto más adelante en otros programas, pero en este caso particularmente queremos hablar de Bogotá, de cómo se relaciona Bogotá con ese Plan Nacional de Desarrollo. Manolito, Bogotá está dentro de la llamada región central, ¿no? Sí, señor. Y esa región central va a recibir una inversión, que es lo que está programada, de 219 billones de pesos. No solamente Bogotá va a llevar una tajada de casi la mitad, 118. Recordemos que la semana pasada hubo una reunión donde muchos de los senadores, representantes del centro del país, se reunieron con con la directora de Planeación, con el ministro de Hacienda, para hablar de lo que se busca para Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Huila, sí, más o menos. Entonces vamos a hablar con el secretario de Planeación que nos aceptó venir aquí al estudio, Andrés Ortiz Gómez. Secretario, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muy agradable estar aquí, muy importante para este momento de la relación con el Gobierno Nacional. Ustedes han hablado con el Gobierno Nacional y cuáles son las inquietudes que le han planteado de las necesidades particularmente de Bogotá. Bogotá, lo decíamos, está inscrito dentro de la región central, porque no vale mucho tener vías o sistema de transporte de Bogotá y unas vías de salida de Bogotá completamente bloqueadas, ¿no? Por ejemplo. Ese es uno de los primeros temas que le planteamos al Gobierno Nacional dentro de unas relaciones muy armónicas y un apoyo total del presidente. Y es que son muy importantes las 4G, las autopistas que recorren el país, pero de nada sirven si no hay cómo acceder a las ciudades. Y Bogotá claramente no es la excepción. Hablamos que en el plan de desarrollo era fundamental prever esas inversiones para los accesos a las ciudades y en el caso particular de Bogotá, tenemos la APP de la calle 13, tenemos las Américas, la APP de la Aló Sur, tenemos el túnel de la Siena hacia La Calera para ir a Caques, a Villavicencio, la APP a punto de finalizar de autopista Carrera Séptima. En fin, el punto es que creemos que un plan de desarrollo nacional debe tener de manera integral grandes vías nacionales con acceso a las grandes ciudades. Sí. Porque el destino, por ejemplo, que le va a dar el Gobierno Nacional a unos recursos, dentro de esos recursos incluye el metro, por ejemplo, ¿eso es parte de la tajada que viene para Bogotá? Sí, digamos que el metro, la séptima. Hay que destacar, en el caso Proyecto Metro, que además hoy estamos de plácemes porque fue muy grande la acogida con respecto a la expectativa, 7 grandes consorcios mundiales se presentaron ayer. Recordemos que el proyecto Metro incluye troncal, carrera, avenida 68, calle 100, incluye la troncal de la avenida Ciudad de Cali y el metro como tal. Eso está contemplado por el Gobierno Nacional y ratificado por el presidente, pero como usted bien lo decía, incluye todos los avales para APP Autopista y Séptima hasta La Caro y para la Aló Sur. Doctor Andrés, ¿qué papel juega Bogotá, digamos, en el crecimiento como ciudad? Porque es una ciudad que constantemente, aquí nos hablan de que entra más o menos 230.000, 250.000 personas anualmente, no se refleja un poco en lo que se revela el censo, pero ustedes ¿qué han detectado, por ejemplo, en el sistema que tiene Bogotá, por ejemplo, la vivienda? Cada vez la gente vive más sola. ¿Qué es lo que ustedes detectan en este momento? Ahí también quiero destacar el trabajo detallado y armónico con el DANE y dentro de esta coyuntura que estamos de censo en proceso, ya nos anunciaron que las cifras formales de Bogotá estarán para septiembre, octubre de este año, y plan de ordenamiento. Nosotros nos hemos sentado con el DANES a profundizar en los registros administrativos que nos definen el reto de crecimiento, más que en la población misma, el reto de crecimiento, y solo le voy a dar unos datos fundamentales concertados o dados por el DANE, sus cifras oficiales. La natalidad en el periodo intercensal 2005-2018
de niños nacidos de madres residentes en Bogotá es de 1.487.000. Si le descontamos la mortalidad de personas que residían en la ciudad, le tendríamos que restar 394.000 personas. Y el saldo neto migratorio, es decir, los que llegaron menos los que se fueron, 273.000. Todo esto soportado sobre registros administrativos, porque hay partidas de nacimiento, de defunción, etcétera, nos da que Bogotá creció 1.366.000 personas. Y que esa gente se quedó a vivir en Bogotá. ¿Por qué? Porque el censo de edificaciones que el DANE hace trimestralmente nos mostró que en ese mismo periodo 2005-2018 en Bogotá se hicieron 489.000 viviendas nuevas, y eso lo verificamos además con nuevas matrículas inmobiliarias o personas que pagan acueducto nuevas, y eso nos da que por 2,86, o sea, por hogares pequeños, que es la nueva realidad, tenemos alrededor de 1.398.000 personas, que es una cifra muy similar a la anterior. En resumen, Bogotá creció en estos años, desde 2005, 103.000 habitantes año y hizo alrededor de 36.000 viviendas año. 103.000 habitantes anuales. Bueno, mire, nuestra panelista Edna Bonilla, la profesora Edna Bonilla, tiene una pregunta para ustedes, señor secretario. El Plan Nacional de Desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Cuando uno habla de equidad, necesariamente tiene que discutir el tema tributario. Y el pacto, el Plan Nacional de Desarrollo, lo que muestra es que esa financiación grande que se va a tener recae mucho sobre los privados. Del total, del 100% de la financiación, más de una tercera parte va a recaer sobre los privados. ¿Cómo ve Bogotá esa relación? ¿Por qué lo pregunto? Porque Bogotá es de las ciudades que más tributa en el país, ¿sí? Pero el país en general no es que tribute mucho. ¿Dónde tiene espacio Bogotá en esa tributación, en esa financiación? El presupuesto de Bogotá son 25 billones de pesos año, y uno observa que en el Plan Nacional de Desarrollo no se trabajan muchos instrumentos para la financiación por parte de las ciudades. Entonces es importante mirar cómo Bogotá, con tantos planes que tiene, con un presupuesto tan alto, pero con ese margen tributario, sobre todo en los impuestos al suelo, es reducido, cómo lo está viendo Bogotá en esa relación con el país. Nosotros vemos que Bogotá, contrario a lo que muchas personas creen en el país, puede ser la mayor víctima del centralismo en muchos aspectos, en el PAE para la educación, en el aporte a las universidades públicas. Pero sin embargo, lo que hemos trabajado con el gobierno nacional es facilitarle a las ciudades otras alternativas de financiación que podrían mejorar los ingresos para grandes proyectos en las ciudades. Y doy algunos ejemplos. Las conexiones viales de que ya hablaba, requerimos que los peajes sirvan para hacer inversión y mantenimiento de lado y lado de los peajes. Tal vez Bogotá sea el único caso donde los peajes solo se usan del peaje hacia afuera. Todos los demás peajes del país atienden las vías para los dos lados. Como fuentes alternativas para la sostenibilidad del transporte público, creemos que hay que ratificar cosas que estaban en el plan de desarrollo, como el impuesto o la contribución por congestión o el parqueo en vía, todos estos instrumentos que sirven para reforzar la sostenibilidad del transporte público. También hablamos que en el plan debería quedar la posibilidad de que empresas industriales y comerciales de las ciudades pudieran tener proyectos por APP, por alianzas público-privadas. Por ejemplo, la ERU, a través de APPs, podría ayudarle a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Educación a hacer hospitales por APP y cosas de este estilo, que son muy importantes. O el acueducto, que también es empresa industrial y comercial, podría tener otras opciones de desarrollar sus proyectos. Otro tema importante que hablamos en este rubro, las vigencias futuras y la ley de garantías. Esto está causando mucha limitación en la gobernabilidad de las ciudades. Vigencias futuras en los últimos años los puede hacer el gobierno nacional, pero no las ciudades, y creemos que es necesario, porque esto atado a la ley de garantías, que la realidad es que nació
por la reelección presidencial, pero hoy en día se volvió un gran obstáculo que le quita muchos días a los gobiernos para su gobernabilidad. Es cierto, se vuelve muy difícil. Y un último punto que quería destacar. Trabajamos con el Ministerio de Vivienda para que se entendiera que no es lo mismo hacer vivienda de interés social o prioritario en una ciudad como Montería o como Sincelejo, donde el precio de la tierra es muy distinto al de Bogotá y que Bogotá debería tener otros rangos que se adaptaran a la realidad de los suelos y dejáramos de expulsar gente a vivir por fuera de la ciudad. Bueno, avancemos. Jairo Tarazona, también nuestro panelista hoy, tiene una pregunta. Jairo. Señor secretario de Planeación, sabemos que todos estos planes de desarrollo se hacen sobre cálculos, sobre cifras, están en el papel, pero hay otros fenómenos, en el caso de Bogotá, por ejemplo, donde están llegando cada día centenares de desplazados que huyen de la violencia en un país que pocos conocemos, los centenares de venezolanos que están llegando también a Colombia. Todos estos fenómenos, ¿cómo se tienen en cuenta? Porque uno se da cuenta a veces que en los hospitales se distrae la atención de los nacionales por darle atención a los que están llegando. Hay insuficiente vivienda para estas personas que a veces no tienen a dónde llegar, no hay empleo, no hay trabajo. ¿Cómo se tienen en cuenta estos fenómenos que quizás hacen de parte de un fenómeno nacional, pero que uno no ve en un plan nacional de desarrollo, por ejemplo? Sí, ese es un punto bien importante. Yo creo que la coyuntura es muy seria y además las cifras se están incrementando día a día. Se requiere un plan estratégico y especial del gobierno nacional, que sabemos que lo están trabajando, especialmente para lo más urgente, para temas de salud, porque nos están llegando personas a los hospitales para todo tipo de atención, empezando por maternidad, por cirugías, etcétera. Para el tema de educación, porque nos están llegando familias con niños que no podemos dejar sin colegio, sin atención, y para temas de vivienda a mediano plazo. Pero definitivamente la situación migratoria implica una acción de emergencia de alto calado, una acción nacional, pero como todos sabemos, al final la gran mayoría llega a Bogotá. Pues señor secretario de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente va a estar muy pronto con nosotros otra vez. ¿Por qué? Porque ya casi presenta el POT. Ah, bueno, eso es cierto. Y de ese POT sí que hay temas para hablar, que es como la idea. Muchísimas gracias, señor secretario. Muchas gracias a ustedes y por aquí volveré con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Profesor.